Pues nada, hoy tenemos un directo muy interesante. Tenemos nueva integrante en Nutrición Científica Barcelona, una nueva especialidad que será oncología ortomolecular, una disciplina muy interesante. Así que, bueno, si quieres, Cristina, pues te presentas tú, luego me presento yo, que nos conozcan un poco a ti, mis seguidores, a mí, tus seguidores. Entonces, y empezamos. Yo soy oncóloga y desde que empecé mi carrera profesional pues he estado trabajando como una oncóloga tradicional al uso y sigo trabajando de ello en el hospital, en la sanidad pública. Lo que pasa es que desde que yo era residente empecé a ver cosas que faltaban en la práctica diaria de la medicina y que a mí me inquietaban mucho. Al resto de mis compañeros no, todo el mundo lo llevaba muy bien y yo cuando lo decía pues sentía como cierto sufrimiento y el resto de la gente no. Entonces me sentía muy rara. Y estas cosas eran, por un lado, otras terapias que también tenían que formar parte de los tratamientos oncológicos, como eran la nutrición, el ejercicio, la psicología, que había muchísima evidencia, yo no hacía más que leer estudios, me interesaba muchísimo porque es verdad que además también me considero una apasionada de la vida sana y lo pongo en práctica y me gusta muchísimo. Entonces, pues decía que al final eso había que transmitirlo de alguna manera, sobre todo en una enfermedad tan compleja como el cáncer y con la evidencia que había. Entonces yo veía muchas trabas a poner eso en marcha. Y luego, por otro lado, veía que los pacientes además tenían unas necesidades que no estábamos cubriendo, una necesidad de empoderamiento, de formar parte, de realmente ser un equipo, de no tener una medicina del médico ordena y el paciente acata las órdenes, sino pues una integración ya no solo del resto de terapias, sino de las ideas de profesional y de paciente. Y el día a día, tanto por una cosa como por otra, no, se me hacía muy cuesta arriba, porque pues había falta de interés en este tipo de terapias complementarias, de ponerlas en marcha, y falta de tiempo para poder hacer que los pacientes tuvieran esa enseñanza de su enfermedad adecuada y esas pautas y directrices que tenían que seguir para formar parte del equipo con nosotros, resolver las dudas, etcétera. Entonces, pues poco a poco iba viendo yo cómo encajar en este mundo antes de tirar la toalla y me encontré con la oncología integrativa, que ya venía, pues como siempre, pues de Estados Unidos y de otras partes de Europa, y tuve una rotación de 2 meses en Australia donde vi que esto era posible hacerlo, donde había hospitales que tenían unidades de oncología integrativa montadas y que hacían, pues igual que la quimioterapia y el resto de tratamientos, una pauta nutricional, una pauta de ejercicio. Los comités estaban integrados también por el psicólogo, por el nutricionista y por el entrenador a la vez que los médicos. Los pacientes sabían todo lo que se les ponía y aparte se hacía mucho caso pues a otros parámetros, como por ejemplo las analíticas, se miraban mucho mejor, los parámetros que nosotros pasábamos por alto de glucosa, de colesterol, de vitaminas, etcétera, se miraban mejor, se pautaban suplementos cuando hacía falta, etcétera. Y yo eso lo veía posible. Entonces he estado como intentando buscar mi hueco ahora aquí en España y desde hace mucho tiempo, después de volver de Australia y de ver qué se podía hacer. Entonces, bueno, pues al final tuve que abrir consultas online porque no veía opción de hacerlo en el hospital. Lo he intentado hacer protocolos. Sé que en muchas partes de España, y tengo contacto con gente también de oncología que se está por lo menos llevando a cabo este tipo de terapias de una manera más holística y más global, pero pues cuesta, ¿no? Y creo que me estoy cada vez juntando con más profesionales que llevan a cabo esta visión como yo, y me encontré con Nutrición Científica Barcelona y vi una oportunidad de yo también, aprender más sobre este tipo de terapias, al igual que llevo aprendiendo desde el principio, y un abordaje sobre todo diferente que a mí me cuadrase mejor con lo que a mí profesionalmente y personalmente me iba a llenar. Y aquí estoy, intentando llevar a cabo una medicina diferente, real, de lo que yo creo que tiene que ser la medicina y para lo que yo estudié medicina. Y bueno, pues en el campo de la oncología, pues es mi especialidad, pues aplicado a ello. Y esta es un poco mi historia. Muy bien. Una historia muy bonita porque además has tenido la valentía de poder decidir no seguir los pasos
de la medicina más tradicional o convencional, ¿no? Con tratamientos, pues quizás más invasivos, más agresivos, que generan mayor deterioro al organismo y que hay, ¿no? Como habrás podido ver, que hay otras posibilidades, ¿no? Desde otros abordajes más integrativos, más holísticos, abordando la alimentación, la suplementación, la gestión del estrés, ¿no? El deporte, muchas cosas que contribuyen y ayudan a que la persona mejore, ¿no? Mejore su ambiente celular, básicamente porque si mejoran sus células, pues puede revertir el cáncer y puede revertir cualquier situación anómala celular, ¿no? Claro, Y bueno, eso principalmente, la verdad que cuando yo veo a un médico que tiene la humildad de entender que quizás lo que ha aprendido en la medicina no es suficiente, que necesita aprender otras cosas, eso es tener una humildad enorme para poder entender que tienes que seguir aprendiendo y que con lo que has aprendido durante 6, 7 o 10 años en la medicina y todo lo que hacéis después, pues que no es suficiente. Así que nada, yo por eso también te he abierto las puertas en Nutrición Científica Barcelona, porque las personas que acepto, primero de todo, tienen que tener esa capacidad de poder entender que cada día necesitamos aprender más, porque el cuerpo humano es un misterio, yo le llamo un microuniverso donde pasan cosas increíbles, muchas de las cosas que totalmente son desconocidas, por eso mi pasión por la investigación, para poder llegar a lugares que quizás todavía no se han llegado a través de esas investigaciones, a través de esas analíticas, ¿no? Que nosotros hacemos en Nutrición Científica Barcelona y es muy interesante poder obtener datos que nos permitan entender cómo está la persona. Y esa oncología ortomolecular, básicamente integrativa, ortomolecular que vamos a hacer, ¿no? Que va a ser como esa especialidad dentro de la oncología integrativa, que ortomolecular, para toda aquella persona que no lo sepa, es básicamente aportar la molécula correcta que necesita el organismo en un momento determinado, ¿no? Orto, pues es el concepto, ¿no? La propia etimología de la palabra lo dice, correcto o justo, y molecular hace referencia a la propia molécula, es decir, aportar la molécula correcta que necesita nuestras células en cada momento. Eso es lo que hacemos en Nutrición Científica Barcelona y eso es lo que hará Cristina con esa rigurosidad científica, hacer analíticas específicas, analíticas especiales que no hacen en otros lugares, no solo analíticas y perfiles bioquímicos, sino la interpretación incluso distinta a la que se enseña tradicionalmente, porque igual que a veces digo que hay tratamientos simplistas, en la medicina convencional, incluso en la medicina integrativa, también hay interpretaciones analíticas simplistas, valorando solo un parámetro o dos y dándole un significado solo a esa alteración del parámetro. Nosotros no interpretamos analíticas, nosotros diseccionamos analíticas. Nosotros cogemos una analítica y la investigamos hasta el punto que diseccionamos cada uno de los parámetros para acabar entendiendo cómo uno tiene relación con el otro y cómo una alteración en un parámetro repercute en otro, y eso es maravilloso porque así puedes entender cómo la bioquímica está funcionando de la persona, cómo de alterada está su bioquímica, su fisiología, incluso su biología, ¿no? Y a través de ahí poder establecer un protocolo terapéutico con criterio y basado en ciencia. Y bueno, y luego pues un protocolo terapéutico basado en lo más natural posible, ¿no? Yo no digo que no tengamos que prescindir al 100% de la medicina, pero siempre que sea posible y viable a abordar a una persona a través de la alimentación, de la suplementación, que yo he podido ver que en el 96% de los casos no hace falta hacer abordajes médicos, y es una realidad, a quien le guste escucharlo bien y a quien no, es mi opinión y es la realidad que he podido ver en 16 años de experiencia clínica. Sí. Y yo siempre lo que yo digo siempre, no es una opinión de Dani, no es una suposición de Dani, es una evidencia de las más de 10.000 analíticas que he hecho a través de los años, ¿no? Por eso yo lo que hago y lo que hacemos en Nutrición Científica Barcelona es abordar a la persona desde la mayor rigurosidad científica, que es a través de información, ¿no? Entonces, bueno, si quieres tú explicar que eres la especialista en Nutrición Científica Barcelona de la oncología ortomolecular, cómo la vamos a enfocar, qué cosas vamos a hacer distintas, quizás que incluso hacen en otros aspectos y centros de oncología integrativa. Sí, a ver, yo para introducción de esto, creo que hay que tener claro
que la oncología es una especialidad muy difícil, bueno, todas las especialidades lo son, pero la oncología se vuelve muy complicada y muy retadora por el hecho de que hay muchísimos órganos envueltos y muchísimos mecanismos desadaptados y desequilibrados en el cuerpo que no podemos reducirnos a tener que aniquilar al tumor y ya está. Realmente eso es a lo que estamos un poco destinados en la medicina tradicional, que obviamente eso es totalmente necesario. Vuelvo a redundar en el término de integrativo y no alternativo, que para nada, yo estoy totalmente en contra de las medicinas que sustituyen la quimioterapia y otros tratamientos por lo que sea. Esto se trata de integrar cosas sin sustituir al tratamiento médico básico, ¿no? Pero no ser tan básico como quedarse solo con el tratamiento médico tradicional. Porque, claro, realmente yo siempre hablo a los pacientes para que entiendan un poco de cuál es el abordaje que quiero tener con la oncología integrativa, de que cuando ha habido un cáncer, el cuerpo ya ha estado en una situación que ha permitido que eso pase. No es nada místico, sino que todos hemos estudiado fisiología en la carrera y sabemos cómo funciona el cuerpo, las mutaciones, los agentes externos, etcétera, y sabemos que esto tarda un tiempo en producirse y hay un desequilibrio mantenido que el cuerpo, por lo que sea, influye la genética, pero influye en los factores externos que sabemos, influye la exposición, el tiempo y la dosis, que eso siempre es así, y acaba desarrollándose una enfermedad porque no se ha podido evitar de la manera que sea. Entonces, nosotros tenemos que tratar el cáncer y tenemos que, primero, evitar que eso siga desequilibrado como para que el cuerpo no pueda luchar contra el cáncer con nosotros, con los tratamientos, y en el futuro no se vuelva a desarrollar la enfermedad, porque si no paramos el desequilibrio que hay, puede volver a aparecer. Y segundo, con todo lo que estamos provocando en el cuerpo con los tratamientos de quimioterapia, evitar que eso tenga una repercusión también en el futuro. Claro, todo eso es muy complejo, porque requiere mirar todo muy minuciosamente. No es nada fácil. Esto, a mí me dicen que me quiero complicar la vida cuando les digo que me gusta este tipo de abordaje, porque necesito tiempo para ello, necesito ganas, necesito aprender. Y muchos profesionales como yo lo están haciendo, lo estamos haciendo y es posible, pero es complejo. Entonces hay que ver cómo se puede volver a mantener un equilibrio en el cuerpo y evitar que haya un desastre metabólico, inmunológico, etcétera, con el tratamiento en sí mismo. Esto implica efectos secundarios, por supuesto, que se pueden evitar, se pueden tratar y se pueden manejar, pero implica calidad de vida en el futuro, porque puede haber muchas secuelas y muchas cosas que pueden pasar y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para poder abordar todo esto, la forma simplista no es posible. El decir, te pongo un tratamiento de quimioterapia y te pongo un paracetamol para el dolor o un antiinflamatorio para lo que sea, etcétera, se queda corto. Hay que ir mucho más dentro, hay que ir a lo que le pasa a las células, a lo que le pasa a los tejidos, a lo que le pasa al cuerpo, a las reacciones metabólicas, porque realmente todos los días y a todas horas se están produciendo reacciones, pero hay una base sobre la que podemos actuar, que es la base sobre la que repercute la enfermedad en sí misma y los tratamientos. Y eso es desde lo pequeñito, desde lo molecular. Y es muchas veces necesario complementar los tratamientos con suplementos, pero a veces ni siquiera tenemos que llegar a eso y simplemente con ciertas pautas dietéticas o de estilo de vida o de modificaciones puntuales que se pueden hacer con los hábitos es suficiente. Pero merece la pena ahondar a ese nivel, complicarse un poco la vida para hacer una medicina de verdad y complicada, porque, pues, para mi gusto, si no haber elegido oncología, porque esto es la oncología, es algo muy complejo. Y esto es un poco lo que queremos llevar a cabo, pues en Nutrición Científica Barcelona, con el tema del abordaje ortomolecular, está súper ligado a lo que hablamos siempre de oncología integrativa, más allá de terapias complementarias como tal, de añadirlas o no añadirlas, la visión real de lo que está pasando ahí dentro para poderle poner solución. Exacto. Pues muy bien definido lo que vamos a hacer. Todo lo que es ortomolecular, ¿no? Para aquella persona que haya entrado, que lo hemos explicado al principio, ortomolecular es, primero de todo, o sea, no es solo pensar en qué suplementos damos. Ortomolecular es intentar que la bioquímica, que haya un orden interno a nivel bioquímico, para que todo esté en orden, ¿no? El orden establece y consigue
que se logre la homeostasis, lo que es el equilibrio interno, ¿no? La homeostasis es poder conseguir que nuestro organismo esté en pleno estado de salud. Cuando se pierde la homeostasis es cuando todo empieza a fallar. Entonces, encontrar la causa o el origen que ha llevado, en este caso, a una mutación o que ha llevado a una célula a comportarse de una forma anárquica, de una forma aberrante y que haya ido a su rollo generando todo lo que es una célula tumoral y luego desarrollando un tumor o un cáncer, eso no sucede de una semana para otra, no sucede de un mes para otro, incluso no sucede de un año para otro. Hay diferentes situaciones que llevan a ese punto. Entonces, no podemos hacer, como bien dice Cristina, abordajes reduccionistas dirigidos a matar, destruir un cáncer, ya sea con quimioterapia, con radiación, con cirugía, con cualquier tipo de abordaje médico, porque si luego la persona, sus condiciones internas, su terreno, su organismo está deteriorado, porque tiene un sistema inmune incompetente, porque tiene un exceso de tóxicos que le está repercutiendo en que sus células constantemente se estén mutando, en que tiene un estrés crónico, está en una fase 3 o 4 adrenal, y eso genera un alto estrés oxidativo que lleva a que el núcleo de la célula genere una mutación, a que las mitocondrias estén dañadas y se genere una mutación y a que la célula en sí no esté en su mejor estado, pues lo que tenemos que hacer es entender cuál es la base que ha llevado al punto de que la célula haya mutado y se haya comportado de una manera anárquica, ¿no? Y eso lo logramos con analíticas. Las analíticas son maravillosas, son fantásticas, es la mayor evidencia científica que existe. Yo a veces lo digo, ¿no? Las analíticas, hoy en día, la ciencia nos está ofreciendo unas cosas que en muchos casos no utilizan la propia medicina y nosotros la podemos utilizar porque la estamos interpretando de una manera más holística, más integrativa y pudiendo obtener toda esa información para decir, oye, esta persona, ¿por qué ha llegado a este punto? Si pusiéramos a 10 personas que tienen cáncer de pulmón o cáncer de hígado o cáncer de páncreas, no todas han llegado por los mismos motivos. Entonces, si tú entiendes en esa persona por qué le ha llevado a tener un cierto tipo de cáncer, trabajamos, ¿no?, esa alteración celular para normalizar todo y que en un futuro esa persona no solo haya podido superar un cáncer, sino que esa persona pueda estar en un estado pleno de salud y no vuelva a desarrollar un cáncer. Claro. Es decir, en la oncología integrativa ortomolecular que vamos a hacer, no solo vamos a ayudar a las personas a que mejoren su problema actual, ¿no?, sea un cáncer, sea cualquier tipo de mutación genética, sino que vamos a conseguir que esa persona en un futuro esté perfectamente. Es más, tampoco no solo nos centraremos en cuando una persona ha tenido un tumor o un cáncer, sino que nos vamos a anticipar, porque yo entiendo que hasta que una persona enferma, sea un cáncer o sea cualquier tipo de enfermedad, tú no llegas de un día para otro. Eso es un proceso muy largo, ¿no? Entre el inicio y la enfermedad. Es un proceso muy largo en el cual nosotros podemos intervenir e intentar entender cuáles son las alteraciones que tiene la persona para que esa persona en un futuro no desarrolle un cáncer, ¿no? Eso es maravilloso, poder hacer incluso una diagnosis ultratemprana del cáncer. Tenemos en Nutrición Científica Barcelona y Cristina pues establecerá también una serie de analíticas en las cuales nosotros podremos valorar incluso hasta qué punto la persona está desarrollando un cáncer que incluso a nivel de algunas pruebas específicas no se puede incluso visualizar porque está en un inicio. Y eso, en un inicio, lo que existen son alteraciones fisiológicas y bioquímicas que eso los parámetros nos los muestran. Así que nosotros, oye, pues si podemos hacer 6, 7, 8 parámetros bioquímicos que en conjunto nos hacen ver que la persona quizás tiene un 95% de probabilidades de desarrollar un cáncer y lo abordamos y modificamos ese ambiente interno para que la persona vuelva a su estado de salud, esa persona en un futuro no será una persona con cáncer, no será una persona con un tumor y también abordaremos esas circunstancias en las que cuando una persona puede venir a nuestra consulta, incluso, oye, yo estoy bien, y quiero hacerme una analítica, quiero hacerme una valoración para ver realmente cómo me encuentro, ¿no? Igual que una persona no lleva el coche al médico, al taller cuando está hecho un desastre, ¿no? Oye, yo te llevo el coche cuando le faltan 2 ruedas, cuando no hay frenos, cuando los discos están hechos un desastre, que sería el ejemplo un poco reduccionista y vulgar de cuando ya te llega la persona con cáncer, ¿no? Oye, haz una revisión cada semestral, anual, te hacemos una historia clínica completa, te hacemos unas analíticas específicas de verdad y no las que se hacen convencionalmente y vamos a ver cómo está todo el ambiente interno
para ver qué está fallando. Oye, pues no solo abordamos el cáncer, sino abordamos la diagnosis ultratemprana del cáncer, ¿no? Y eso es algo que nosotros haremos y como punto también especial en esta especialidad, ¿no? Sí, porque además la parte preventiva es la que a mí más me gusta porque es la que menos explorada está y la más necesaria. O sea, realmente ahora nosotros lo que tenemos, vuelvo a decir, medicina tradicional, tampoco es que me guste mucho el término medicina tradicional porque es medicina también, pero bueno, para poderlo diferenciar un poco de la nueva medicina que queremos poner más completa, más holística y más todo. Pero bueno, que en la medicina tradicional lo que se utiliza tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de tratamiento es cuando la enfermedad efectivamente ya está ahí. Porque si nosotros hacemos una analítica básica, normal, no pasa nada, no hay nada relevante y tal, para tu casa y ya está, y a seguir tu vida. Te hacemos una radiografía o un TAC, no vemos ninguna mancha, pues nada, a seguir tu vida. Sí que es verdad que ahora las nuevas investigaciones van muy orientadas a una técnica que se denomina la biopsia líquida, que la biopsia líquida es coger una muestra de sangre para poder ver si hay o no células tumorales y de esa manera hacer diagnósticos también, sobre todo de recaídas precoces, no de prevención, porque esto cuesta mucho dinero y no se va a hacer por lo menos ahora, ni creo que en un futuro próximo de manera preventiva, pero sí que se puede hacer para estudiar marcadores de determinados tumores, de mutaciones de determinados tumores, células que puedan ya estar ahí, que puedan hacer metástasis cuando el tumor está en un sitio, etcétera. Pero claro, volvemos a decir, ya hay células tumorales. Si no, no las detectamos. A todas las técnicas que hay ahora, para detectar lo que sea y para tratar lo que sea, tiene que estar ya la enfermedad ahí. Entonces, a nivel preventivo, se pueden hacer muchas campañas de prevención, que obviamente son muy necesarias, y se pueden hacer test de screening, ya sabemos, las mamografías, el PSA, la citología, etcétera, la colonoscopia. Pero claro, todo eso es destinado a ver algo. Y si no ves nada, no hay nada. Pero realmente molecularmente y bioquímicamente y fisiológicamente pueden estar pasando cosas, que es lo que queremos hacer con el tema de las analíticas y con también una historia clínica que se le hace a los pacientes para ver qué es lo que hacen, cómo viven y qué síntomas tienen. Porque claro, muchas veces hay síntomas asociados a analíticas que tenemos que correlacionar y es algo muy básico, pero que hay que estudiarlo muy bien, porque como tú bien has dicho, son muchas veces cosas que hay que correlacionar y que se nos pasa por alto si no sabemos que esos parámetros tienen un significado y hay que pedir también algunas analíticas más fuera de lo convencional. Pero esta es la manera de saber esa antesala que ya no me atrevería a decir si eso va a ser un cáncer o no, pero puede ser una enfermedad crónica, seguro. Y es un concepto que hablamos mucho y que en redes sociales se mueve mucho, que es el tema de la inflamación, el tema del déficit nutricional, que todo eso lleva a una enfermedad y no es de la noche a la mañana, es mantenida en el tiempo y es no haberlo revisado, no haberlo mirado, no haber dado con el profesional que sabe interpretarlo, y creo que es grave entre comillas porque, bueno, pues no se trata de llegar a la enfermedad, se trata de que, bueno, que la gente pueda también evitarla y claro, pues eso es una ciencia también, el poder hacer prevención, es compleja. Exacto. Sí, sí, total, total. Y es lo más, yo creo que es lo más difícil. O sea, poder anticiparte a lo que puede pasar, ¿no? O sea, el poder prevenir lo que en un futuro te espera si no modificas tus hábitos de vida o tus circunstancias internas orgánicas, ¿no? Pues pongo un ejemplo. Oye, pues si una persona tiene, por ejemplo, un exceso de metales pesados, de tóxicos, tiene un alto estrés oxidativo, tiene un cierto grado de inflamación crónica y lo lleva sostenido durante tiempo, tiene un nivel de hipoxia muy elevado porque sus células están en un estado hipóxico y eso es el mejor ambiente celular para que una célula se convierta en una célula tumoral. Si hay diferentes circunstancias celulares metabólicas que cada vez van multiplicando las posibilidades de desarrollar un cáncer, la persona tiene muchas probabilidades de desarrollar un cáncer. Y además, nosotros, como especialistas de la interpretación analítica, tenemos unos parámetros que además nos determinan, con un grado de fiabilidad, te podría decir casi del 100%,
que si se juntan 7, 8 parámetros juntos, podríamos decir, no los vamos a decir todos, pero puede ser la fosfofructoquinasa, la aldolasa, el factor de necrosis tumoral, diferentes tipos de parámetros analíticos que están todos alterados, eso ya nos determina que una célula se está comportando de una forma aberrante, que está utilizando glucosa por 50 cuando otra célula no lo utiliza. Cuando está en estado hipóxico también está repercutiendo. Entonces, oye, cada vez se van multiplicando más las posibilidades de que esa persona, si no modifica ese ambiente celular, acabará desarrollando un cáncer y podemos intervenir en esa circunstancia aberrante celular para normalizarla y que la persona o no desarrolle un cáncer o no desarrolle una enfermedad crónica o no desarrolle cualquier tipo de circunstancia que pueda llevar a la persona a un deterioro pues, bastante grave de la salud, ¿no? No hablo de un trastorno funcional metabólico como cientos que hay hoy en día, sino algo que ya ves que a nivel analítico la persona está en una situación grave, incluso quizás no está expresándose sintomatológicamente, porque cuando ya el cuerpo empieza a expresar a nivel de síntomas, ya llevas mucho tiempo con una alteración fisiológica y bioquímica bastante, ¿no? Trabajada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, intentando, pues eso, ¿no? Buscar esa rigurosidad científica. He visto que había una persona que comentaba, pero claro, las analíticas que hacéis vosotros no las hacen en los hospitales. Yo te diría que ojalá, mi respuesta, me encantaría decirte que ojalá los hospitales hicieran las analíticas que nosotros hacemos, pero los hospitales no hacen las analíticas que hacemos nosotros, no lo hacen en la Seguridad Social, incluso te diría no lo hacen ni en la medicina privada ni en las mutuas. Primero de todo, por el desconocimiento que tienen sobre cómo interpretar una analítica, que no se ha enseñado en la universidad, en la medicina convencional. Punto número 2, porque hacer analíticas cuesta a la sanidad, incluso a las mutuas, mucho dinero. Las analíticas que nosotros hacemos, solemos hacer o pedir son 10 veces más extensas que lo que suelen hacer los médicos convencionalmente, no solo en un perfil bioquímico, ¿no? Una prueba de sangre o orina, sino que además hacemos pruebas pues como por lo que os hemos comentado, de un mineralograma, ¿no? Análisis de metales, de minerales, de una prueba de estrés en saliva para ver hasta qué punto el eje adrenal está totalmente desajustado y está alterando todo a nivel oxidativo, inflamatorio, inmune, ¿no? Pruebas como puede ser una prueba de microbiota para ver cómo está la permeabilidad intestinal, hasta qué punto el intestino está dañado, inflamado, deteriorado, ¿no? Toda esa batería, ¿no? O eso, toda esa conjunto de analíticas que no son fáciles, primero de todo, de interpretar. Por eso mi pasión, mi investigación principal en el campo de la medicina y la nutrición ha sido a través de la interpretación analítica, porque me di cuenta a través de los años que a no ser, yo empecé, pues bueno, pasando consultas, aplicando todo lo que he aprendido, y dije, oye, a no ser que sea divino, no sé lo que le está pasando a la persona. O sea, a no ser que seas adivino, si no tienes datos e información, con una historia clínica, tú no puedes saber qué está pasando a la persona. Entonces dije, oye, voy a mirar, a ver todos los libros de interpretación analítica que hay, me los leí todos, me los estudié todos, los apliqué de una forma pues, más genuina que la convencional, y dije, oye, qué interesante todo lo que nos aporta la ciencia, los libros, ¿no?, de interpretación analítica y toda la aplicabilidad que le puedes dar a través de la medicina más natural, ¿no? Y es eso el plus que nosotros le damos, que ojalá esto no se llamara o medicina tradicional o medicina integrativa, que fuera una medicina única, ¿no? Porque sí. la única manera de ayudar a la persona es desde la mayor rigurosidad científica y desde el mayor prisma de salud, ¿no? Yo siempre lo digo, en la medicina se enseña mucho a cómo tratar la enfermedad, pero no se enseña a cómo ayudar a la persona a estar en un estado pleno de salud. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? O sea, ¿qué necesita la persona para poder estar bien de salud? No solo qué hacer en la enfermedad y hacer tratamientos con medicinas para paliar el síntoma o para, ¿no? No sé qué piensas tú. Pero ten en cuenta, Dani, que eso es que es muy complejo cómo está pensado el sistema para eso, porque claro, cualquier especialidad médica precisamente existen las especialidades médicas para que cada especialista aborde el órgano en cuestión y la patología en cuestión, y es que es irremediable que se caiga en el hecho de yo me centro en esto y me olvido de lo demás. De hecho, nadie es panmédico, nadie puede
operar, interpretar radiologías, interpretar colonoscopias, tratar problemas digestivos, tratar cáncer, tratar infecciones y tratar ojos y piel. O sea, es que eso no lo hace nadie. Entonces, claro, tú te centras en tu parcela y realmente lo que a ti te gusta es que no se salga la enfermedad de la parcela que te ha tocado. Tú dices, ya está, tengo esto, lo trato, le pongo este tratamiento, le opero, tal y cual, ¿vale? Pero es que el resto del cuerpo está ahí y está sufriendo las consecuencias de que haya una enfermedad, ya no solo el cáncer, cualquiera. Exacto. Y el tratamiento que tú le pones también, porque es verdad que tú dices, vale, este paciente tiene la tensión alta, muy bien, le voy a poner un antihipertensivo, ya está, la tensión ya no está alta. ¿Y por qué la tiene alta? Porque por la edad o porque tiene una patología metabólica que le puede provocar un infarto aunque tú le sigas poniendo un tratamiento antihipertensivo, o realmente está pasando algo a nivel molecular que no estamos teniendo en cuenta y que puede desencadenar en otras enfermedades. Entonces, claro, yo te puedo poner un paracetamol para el dolor de espalda, pero no sé por qué te duele la espalda. Pues muy bien, pues esa medicina no me vale. Hay que saber cuál es lo que está generando el síntoma o generando la alteración. Y luego ya, pues, pones el tratamiento que tú quieras para que la persona no sufra o para que la persona no tenga problemas en ese momento agudo, ¿no? Pero el problema de base hay que tratarlo y eso es lo que no hacemos. Porque como nos centramos mucho en nuestra parcelita y queremos ponerle solución al problema que nos viene, pues en concreto en oncología es lo que pasa con tratar el tumor. Dices, vas, ya está, si trato el tumor y no tiene tumor, ¿qué más da si la glucosa está alta, la vitamina D está baja o se coge una infección el día de mañana porque no tiene cáncer? Ya a mí eso me da igual. Entonces, a mí no me gusta esa medicina y ya sé que eso es el día a día y lo más simplista y lo más accesible. Yo no estoy tampoco ni criticando a otro compañero ni nada. Estoy diciendo que eso es a lo que estamos destinados los médicos en el día de hoy. Se nos enseña un poco a eso. La carga asistencial también te motiva a eso. No es ninguna excusa, es la realidad. No tienes tiempo porque todos empezamos muy motivados, pero luego cuando ves que no das para todo, dices, pues vale, me centro por lo menos en lo que yo sé y en lo que yo me he especializado. Pero al final, pues da pena porque el cuerpo no está por partes. Yo siempre digo que esto es como Jack el Destripador y dices, venga, a mí el brazo, a mí la pierna y a mí el corazón y a mí tal. Pues no, desgraciadamente no. Ojalá, porque es que sería todo mucho más sencillo para todo el mundo, pero no es así. Sí, sí. Y la mínima expresión del comportamiento del cuerpo es la analítica, sobre todo porque no nos tenemos que olvidar que el cuerpo son reacciones químicas y física pura. O sea, no hay nada que no funcione con una reacción química. Lo que pasa que no lo vemos porque está todo muy equilibrado, o aparentemente está muy equilibrado, porque si no lo miramos igual no nos damos cuenta, pero debería de ser así. Pero todo son reacciones químicas, todo es flujos de energía, todo es oxígenos, hidrógenos, enlaces por aquí, por allá, y la mitocondria y la célula y todo, y eso pues está pasando ahí. Ahora mismo estamos hablando y están pasando cosas. Y las hormonas, y para arriba, para abajo. Entonces, claro, no se trata de ver una masa, operarla o ponerle un tratamiento. Se trata de todo esto que estamos hablando, mucho más complejo y que todo tiene relación. Exacto. Y tú lo dices, ¿no? O sea, la bioquímica. A mí me fascina la bioquímica. Yo cuando empecé a estudiar bioquímica, al principio dices, hostia, qué compleja, qué difícil, ¿no? ¿Para qué? Y luego la vas aplicando a nivel terapéutico, te dices, es que es fascinante, porque cuando tú aprendes bioquímica, y principalmente bioquímica metabólica, tú empiezas a conocer todas las rutas metabólicas que están implicadas, todas las reacciones en el organismo, ya sea de órganos o sistemas, dices, wow, o sea, empiezo a entender todo en más complejidad, en más profundidad y puedo ayudar a las personas mucho mejor que antes, porque entiendo qué está pasando y lo veo todo desde un prisma global y no desde un prisma diseccionado como lo que tú comentabas, ¿no? El hepatólogo, el oftalmólogo, el otorino, el digestivo, cada uno especializado en un punto, pero se olvidan del todo. Y normalmente lo que está expresando el cuerpo muchas veces no es la causa o el origen donde lo está expresando. Están en otro lugar que tienes que investigar, tienes que profundizar y tienes que llegar a entender qué ha originado toda esa perturbación interna que ha repercutido pues, en esa desestabilización homeostática, ¿no? Lo que es la pérdida de la homeostasis. Y cuando ves que haces un abordaje en nuestro equipo, todo lo que hacemos, incluso las personas no pasan más de 4 o 5
consultas con nosotros. En el caso de un cáncer, en el caso de la oncología integrativa, entiendo que serán más, pero lo que nosotros abordamos siempre es la causa o el origen. Entonces, cuando trabajas la causa o el origen, lo haces con una visión global de lo que está pasando, y el abordaje terapéutico de alimentación, de suplementación, de ejercicio, de todo lo que tiene que ver con el trabajo multidisciplinar que necesita la persona, lo haces con ese criterio acertado y la persona mejora espectacularmente. Eso es. Porque yo siempre lo digo, oye, si la persona la tienes 6 meses, un año, 2 años, o bien no estás haciendo bien tu trabajo, o bien la persona no está aplicando lo que tú le estás diciendo, porque es una realidad, ¿no? O sea, y lo bueno que nos dan las analíticas y las pruebas es que nos dicen qué le está pasando a la persona. Si lo sabes interpretar, ¿no? Porque claro, a ti te pueden dar una analítica con 200 parámetros y bueno, ¿y qué haces con esa analítica? Por eso yo me he especializado en eso, doy formaciones, a día de hoy creo que llevo más de 200 alumnos y muchos de ellos son profesionales de primer nivel, tanto de la medicina convencional como de la medicina integrativa, porque han entendido que es importante, independientemente de tu disciplina terapéutica, de cómo te estés tú abordando los problemas terapéuticamente, necesitas información, necesitas datos. Y he tenido alumnos que se dedican a la acupuntura, que se dedican a la fisioterapia, que se dedican a la nutrición, que se dedican incluso a la psicología, a la psiquiatría, porque han entendido que cuando tú ayudas a la persona ortomolecularmente, mejora todo, independientemente del abordaje terapéutico que hagas. Así que, bueno, ortomolecular, que aquella persona, que a mí me hace gracia porque a veces no tiene información sobre lo que es ortomolecular, va al Google y mira al señor Google y le dice, uy, medicina ortomolecular, nutrición ortomolecular, es una pseudociencia, no tiene una base científica, porque claro, eso no interesa tener la No, medicina. realmente puede que haya habido gente que la use mal. O sea, todo esto es así. No, nos ha hecho mucho daño también las pseudociencias, porque claro, si alguien te dice que vas a sanar con la meditación y ya está, pues yo entiendo que al final, cuando yo hablo de meditación como parte del tratamiento, la meditación va a la alternativa, tal. Entonces, hay mucha gente que igual la interpretación analítica la ha utilizado mal también en ese sentido y Exacto. ha intentado igual abordar de una manera alternativa, por así decirlo, pero solo basándose en determinados parámetros una enfermedad y no es posible porque no se hace así. Entonces, igual también pasa eso y al final la mala prensa pues se agarra a este tipo de terapias para desecharlas realmente y que no pisen el terreno a la terapia convencional, que únicamente es farmacología. Entonces, bueno, pues Exacto. realmente habrá quien lo haga mal, pero hay gente que también se ha aprovechado de esos malhechores para hacernos daño a los que realmente queremos hacer medicina, claro. Sí, sí, por eso tenemos que hacer las cosas con una rigurosidad científica, con la máxima profesionalidad. Yo siempre lo digo, o sea, hacer ortomolecular no es hinchar a suplementos a las personas, porque a nosotros nos vienen infinidad de pacientes hinchados a suplementos con 8, con 10, con 12, porque no se tiene claro terapéuticamente qué necesita la persona y no paran de hinchar a suplementos. Oye, Claro. deja de hinchar a suplementos la persona, averigua qué le está pasando, porque no estás haciendo ortomolecular. O sea, el dar dosis altas de vitamina C, de magnesio, de omega 3, porque esto va bien, porque he escuchado a alguien que dice, que ha escrito que esto va bien. Oye, vamos a hacer las cosas con una rigurosidad, vamos a hacer unas analíticas, vamos a ver qué necesitas tú como ser individual, qué sustancia, qué cantidad, durante cuánto tiempo. Eso es ortomolecular, afinar al 100% Claro. lo que necesita la persona. Es una realidad, ¿no? Y la medicina ortomolecular, para aquella persona que no lo sepa, ya viene de décadas atrás. O sea, esto no lo ha inventado una persona que se dedicaba, ¿no?, a la pseudociencia, No. que echaba el tarot. Eso fueron dos promotores, que fue Linus Pauling y Abraham Hoffer. Linus Pauling es un ganador, 2 premios Nobel, revolucionó el mundo de la medicina. O sea, fue increíble lo que pasó en aquella década, junto a Abraham Hoffer, que fue un psiquiatra ortomolecular que más del 80% de sus pacientes mejoraron con la aplicación de la ortomolecular. Pero no O les sea, no fueron dos. dejaron avanzar. ¿Cómo? Que Perdón. no les dejaron avanzar. Exacto, y no fueron dos frikis que dijeron, oye, invento la ortomolecular y antes estaba echando las cartas o estaba echando el péndulo para ver qué necesita la persona. No, no, eran dos personas eminencias a nivel mundial de la salud, de la ciencia, y aún así los apartaron. Imagínate, ¿no?, lo que cuesta, ¿no? Por eso mismo hoy en día la medicina ortomolecular es como la pseudociencia que no tiene una evidencia científica y la gente pues mira en Google y se crea el señor Google y por eso le cuesta, ¿no? Pero por suerte cada vez más profesionales
entienden que ese es el camino y cada vez se forman más personas y ojalá en un futuro esto esté en la universidad instaurado. Nosotros en Nutrición Científica Barcelona, en octubre, sacamos un curso ortomolecular de 15 superasignaturas, que es de nutrición ortomolecular, y es increíble, o sea, el conocimiento que la gente cuando vaya a hacer ese curso, con el conocimiento que va a salir, y es realmente lo que debería hacerse en la universidad. Y yo he hecho la carrera de nutrición y fue totalmente infumable. Fueron 4 años que te digo yo que pasaría antes ahora mismo. Oye, ¿qué tienes que hacer otra vez la carrera? Te voy a escoger. O haces la carrera de nutrición o te meto en cárcel incomunicado 4 años. Claro. Méteme en la cárcel y de aquí 4 años salgo y dame el título. Pues me Pero es parece que no me súper como todo lo que me importante dieron. el tema de la carrera, porque claro, ahí es donde tú eres neófito y aprendes más y al final te vas como formando en un tipo de medicina. Y claro, yo cuando he hecho la formación en ortomolecular y la interpretación analítica, que me ha parecido tremenda y que sois unos cracks y que me ha encantado y me está encantando, creo que me he dado cuenta de que yo pensaba que sabía interpretar analíticas porque obviamente lo hacemos todos los días, ¿no? Yo veo un paciente que ingresa por una infección, un paciente que tiene X deficiencia de hierro, vitamínica, alteraciones hepáticas, renales, ¿no? Yo lo sé interpretar, obviamente, porque para eso está la analítica y lo he estudiado. Pero esa visión de ir relacionando conceptos, de ir viendo cómo todo tiene una relación y poner en tu cabeza en orden la fisiopatología con la bioquímica, con las reacciones que realmente hay y el desenlace que hay después y cómo eso se tiene que abordar, esa visión no se da. Se va dando todo pues, de forma parcheada y de forma qué significa cada parámetro. Ya está. Pero la globalidad de todo, no. Y entonces lo vas viendo tú con tu práctica, pero claro, en tu parcela, como he dicho antes, y al final pues se te quedan muchas cosas en el tintero. Entonces hay que refrescar esos conceptos cada poco, de la misma manera que se actualizan tratamientos, se actualizan diagnósticos, se actualizan cosas que, claro, tenemos que tener en cuenta además que lo que pasaba hace unos años no está pasando ahora porque nosotros hemos evolucionado y a lo que estamos expuestos ahora y a la vida que tenemos ahora no es la de antes. Entonces también tenemos que evolucionar en cómo interpretamos lo que le pasa al cuerpo con las nuevas exposiciones que tenemos, que eso es muy importante, ¿no? El tema que has mencionado antes de los metales, la hipoxia, los déficits nutricionales y su repercusión. Antes no pasaba eso porque todo era mucho más natural, mucho más instintivo, no había tanto tóxico, no había tanta exposición química, tanta robótica y tanta tecnología. Entonces, hay que evolucionar con eso, ¿no? No podemos quedarnos en, no, con esto no pasa nada. Pues no, el cuerpo reacciona a todo porque somos parte de la naturaleza y parte del mundo. Entonces, el ir aprendiendo a la vez que nosotros evolucionamos en este tipo de cosas y como todo es bioquímica y todo es molecular, pues ahí es donde tenemos que verlo, es muy importante porque tenemos que hacerlo, es que si no, no vamos a avanzar a la vez que avanza el mundo y la medicina se queda atrás y eso no puede pasar. Sí, sí, no, lo has definido muy bien, ¿no? El avanzar. Bueno, y a veces incluso el avance se consigue a través del cuestionamiento, porque cuando tú cuestionas que lo que está establecido como normal no es tan normal, incluso puedes llegar a puntos a los que quizás todavía no han llegado a través de la investigación, es asombroso y maravilloso porque vas avanzando, ¿no? A través de ciencia, que es lo que hacemos nosotros en nutrición científica y es lo que hago yo constantemente. A mí cuando me dicen, Dani, ¿tú qué eres? ¿Naturópata, nutricionista? Yo lo que digo es que yo soy un investigador, o sea, yo me considero investigador porque yo lo que hago es investigar constantemente. Y a veces me dicen, Dani, ¿cómo sabes tanto de bioquímica, de biología, de fisiología, de nutrición, de suplementación? Has tenido que memorizar mucho, ¿no? Y yo digo, todo lo contrario, porque para mí esto es como una aventura, es como un juego. O sea, yo lo que aprendo, lo aprendo de una forma increíblemente pues, motivadora, con Claro. ilusión, porque me Motivación maravilla no te el hace cuerpo humano. experto en nada. Tienes que estar motivado y que te guste para hacerte experto de algo, porque si no, Exacto, te aburres y lo dejas. exacto. Entonces, Así el que te poder nota conocer el cuerpo humano, motivado, claro, que eso es lo bueno. Y a mí exacto. Y mira, también. muy bien, y toda la gente que estamos en Nutrición Científica Barcelona, lo que nos une es esa visión más, bueno, distinta, ¿no? Esa visión que va más allá de lo establecido. Incluso te diría yo que somos como unos revolucionarios de la salud, porque incluso cuestionamos lo que está establecido como normal para intentar evolucionar, porque veo que hay muchas deficiencias en todo lo que es la medicina, en la interpretación analítica, en los tratamientos. Digo, hostia, esto tiene que cambiar, tiene que mejorar. Y
tenemos que cada vez ser más terapeutas, no solo Dani Ciscar, sino todos los terapeutas y todos los profesionales que nos estamos dando cuenta de lo que está establecido como normal, no es tan normal y puede estar mucho mejor para que las personas mejoren su salud, mejoren su cáncer, mejoren sus enfermedades crónicas y mejore cualquier tipo de alteración interna, ¿no? Eso sería lo maravilloso y sería lo ideal. Claro, y eso es lo que queremos hacer. Exacto. Así que bueno, no sé cómo vamos de Yo tiempo creo para que poder dar un poco de ya tiempo. igual estamos aburriendo mucho a la gente. Llevamos Bueno, una horita seguro que casi. no, que la gente está muy No, contenta espero que siempre con no, nuestros espero que directos. no, porque de verdad que esto es un tema muy interesante que se habla poco, porque al final todo lo que es básico está muy trillado y realmente esto es algo mucho más complejo que nosotros, bueno, pues estamos motivados y queremos transmitir este conocimiento y estas ganas de hacer otro tipo de tratamientos y de abordajes. Y creo que la gente pues tiene que empezar a conocerlo y me parece bueno, una vez que entren con nosotros en esto van a flipar porque es un mundo nuevo y una solución de verdad a los problemas y a las enfermedades. Y al no Exacto. enfermar y al vivir con un estado de salud y de equilibrio que realmente es para lo que deberíamos de estar diseñados y nos merecemos, ¿no? Esa es la finalidad. Y bueno, que todos sepáis que Cristina es la nueva integrante de Nutrición Científica Barcelona, que estará llevando todo lo que es la parte de oncología integrativa, ortomolecular, con la máxima rigurosidad científica, que además estamos todo el equipo juntos siempre acompañando a todos los terapeutas, porque si necesitan cualquier ayuda no está solo, somos un equipo multidisciplinar. Yo siempre estoy ayudando también en esas investigaciones, en esos abordajes terapéuticos, con lo cual que cualquier persona que necesite nuestros servicios puede contactarnos. Y bueno, para finalizar, no sé si queréis preguntar, tenemos unos minutos para preguntas, respuestas. Ha habido muchas preguntas antes, pero es verdad que a nivel más personal de tema de proteínas y tal, que he visto alguna pregunta por ahí, yo creo que no es el directo para responderlas y que aparte eso no se puede responder en una frase muy simple. O sea que si tenéis preguntas sobre el tema abordaje o os inquieta un poco cómo hacemos el tema de analíticas y de lo que pasa en las células, pues podemos responderlo, pero claro, más personalizado no se puede hacer así en un directo porque eso sería una resolución de dudas distinta, yo creo. Exacto. Había una persona que preguntaba, oye, ¿qué libro me recomiendas de interpretación analítica? Pues mira, hay uno que para mí es la Biblia de la interpretación analítica, que es de Balcells, Interpretación analítica de Balcells, que es un pedazo de tocho, que no sé si tiene 2000 páginas, pero si te lo compras y te lo vas leyendo poquito a poquito, te aseguro que vas a aprender mucho. Y si además ya tienes conocimientos de medicina integrativa, de nutrición, y los puedes aplicar desde esa perspectiva más integradora, con esa particularidad, ¿no? Que ya de esos conocimientos, ¿no? Que le dan ese plus, pues seguro que te va a encantar. Muy bien. Yo quería preguntar si las peticiones de analíticas las hacéis directamente vosotros en Nutrición Científica Barcelona. Pues bien, nosotros hacemos peticiones analíticas y recomendaciones analíticas. Depende de, por ejemplo, si tú tienes una mutua, pues nosotros hacemos una recomendación analítica, una petición, y tú pues vas a tu mutua y pues normalmente tener mutua es muy interesante. Yo os recomiendo que os hagáis una mutua quien no la tenga, por 40 euros o 50 euros al mes. No solo pues, puedes acceder pues, a diferentes pruebas o especialidades de forma más rápida, sino que te puedes hacer analíticas. Nosotros, por ejemplo, hacemos analíticas muy complejas que si las hicieras por privado te costarían 2.000 euros. Entonces, el hecho de tener una mutua, solo que te hagas una cada año, ya amortizas la mutua y es muy interesante. Así que, bueno, sería un poco la respuesta, ¿no? Teléfono de contacto, pues tienes la web de nutricioncientificabarcelona.es, ahí tienes el teléfono y tienes también el correo electrónico, tanto puedes contactar con nosotros por si quieres pues explicar un poco tu caso y tal, para poder ayudarte y que la persona que está responsable de atención al cliente te aconseje, y esa sería un poco la vía de comunicación. Sí, porque la analítica, bueno, yo en la consulta del hospital pido analíticas, pero es que directamente, aunque quisiera, hay parámetros que no van a existir porque no están en la cartera de servicios normales. Entonces sí que es verdad que nosotros pues lo vamos a poner ¿no? el sitio donde se puede realizar esa analítica y si la mutua lo puede cubrir, que desgraciadamente es la única manera que hasta ahora podemos tener de hacer estas pruebas.
Pero yo quiero hacer un matiz y no lo ha preguntado nadie, pero se me ha ocurrido mientras te escuchaba, Dani, y es que si una persona viene con nosotros, yo de verdad recomendaría 100% que no evite contarle a su oncólogo y al médico que les ve que está haciendo un seguimiento también desde el punto de vista de Nutrición Científica Barcelona. Por dos razones. La primera, porque al final el oncólogo de referencia es el que le va a ver más de continuo, va a ponerle un tratamiento o va a tener un seguimiento X y lo tiene que saber y tiene que tener pues un trato todavía con el paciente, pero también porque de esa manera, cuando los resultados mejoren y todo vaya mejor, va a haber más impacto en la comunidad médica normal, tradicional, de, oye, mira, es que fíjate qué abordaje está haciendo este paciente y como tenemos la experiencia de haber visto muchos pacientes con cáncer, podremos ver que realmente algo está pasando para que esos pacientes vayan mejor. Así que no se quede nadie en secreto que va a haber una intervención por nuestra parte. Eso es importante, que haya una buena colaboración y una buena comunicación, ¿no? Para poder, que paralelamente se están haciendo dos abordajes que son complementarios y que van a enriquecer el tratamiento, que todo va a evolucionar mucho más favorablemente. Eso, Entonces, que no hay problema. Se trata de integrar, o sea que Exacto. no se puede... ¿A distancia consultáis? Sí, sí, nosotros prácticamente el 95% de las consultas las hacemos online. Tenemos pacientes de todas las partes del mundo, con lo cual no hay ningún problema. Puedes pedir cita, reservar cita y te podemos atender bueno, pues ahí salen las fechas normalmente de los terapeutas y que sí que te podremos ayudar. ¿Tratáis hipotiroidismo? También tratamos hipotiroidismo, cualquier alteración, ya sea fisiológica, o sea, cualquier patología, trastorno funcional lo tratamos y buscamos cuál es la causa de ese hipotiroidismo, ¿no? Porque, como bien comentaba antes, pueden haber 10 o 20 personas, en este caso, de hipotiroidismo y cada persona ha llegado por circunstancias diferentes, ¿no? Y no solo, bueno, el hipotiroidismo, todos tienen hipotiroidismo, todos están igual, no, cada persona está en una situación diferente, entonces abordaremos tu hipotiroidismo para entender cuál es la causa, ya sea un hipotiroidismo con anticuerpos positivos, sin anticuerpos positivos, ver realmente por qué has llegado a ese punto y trabajaremos la causa o el origen para normalizar esa alteración tiroidea y que tú a nivel metabólico puedas estar bien, que esa es la finalidad, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando yo escucho la palabra crónico, degenerativo, lo voy a tener siempre, no me gusta, eso es un reduccionismo, se han puesto esa terminología, básicamente es no tengo ni idea de qué le pasa a la persona y le pongo ese tipo de término médico. El cuerpo, cada segundo de nuestra existencia, está haciendo lo posible para recuperar la homeostasis y si tú encuentras el origen que te ha llevado a ese punto, todo vuelve a la normalidad. Y he visto personas hechas un desastre, desahuciadas del hospital, que han mejorado su salud, que han vivido y están viviendo muchos años cuando realmente los médicos la esperanza que le daban eran de muy poco tiempo. O sea que te diría que sí que tratamos hipotiroidismo y que, bueno, que puedas acceder a nuestros servicios y te ayudaremos en todo lo que necesites. Si es una mutua que acepta peticiones de cualquier colegiado, ya serviría la petición de Cristina, por ejemplo, entiendo, ¿no? Exacto, si Cristina es médico, puede hacer una petición analítica y te aceptaría la mutua. Hay mutuas que son más permisivas y no necesitan que el médico tenga que ser de la mutua para que el laboratorio acepte la petición analítica. Entonces, con una petición analítica, te la hace Cristina o cualquier persona, médico del equipo o cualquier médico que tengas tú, serviría, con lo cual, pues, la mutua pues es muy interesante porque, como bien te comentaba antes, pues vas a poder hacer analíticas muy completas, ¿no? Claro. Sí, sí. Y aparte de que las mutuas también funcionan así, porque si una persona se quiere hacer una analítica X, porque se quiere pedir, pues yo qué sé, hierro o cualquier cosa, que al final se hace más cosas, puede hacerlo en algunos sitios, pero a mí eso no me gusta porque realmente tiene que haber una petición por un profesional que lo vaya a interpretar después. Si no, pues no vale mucho porque hay muchas cosas que luego se pueden interpretar mal o lo llevas al final a otro profesional que no se dedica a justo tu problema, etcétera. Entonces, que al final yo pues puedo decir, oye, pues estos parámetros son los que me hacen falta y tú pues vas y pides la analítica y ya está. Habrá cosas que igual no puedan entrar por la mutua, pero lo tendremos que ver, depende de cada caso.
Digo, hay personas que no necesitan grandes peticiones y hay otras que por lo que sea es más complejo la situación, claro. Y tienen Exacto. una vida diferente y una sintomatología o problemas distintos. Exacto, entonces hay que particularizar un poco y ver, ¿no? Y bien, como tú bien comentabas, hay personas que incluso hacen recomendaciones y luego no las interpretan bien. A nosotros nos llegan personas con un montón de analíticas y que se le han hecho unos diagnósticos o les han dicho ciertas cosas que no tienen nada que ver con la interpretación de esa analítica. Es decir, es que no te la han interpretado bien. Incluso ya Claro. no solo perfiles bioquímicos convencionales, sino una prueba de estrés adrenal, una prueba de mineralograma, una prueba de cualquier tipo de analítica que sea más específica, que no es fácil interpretar analíticas. Entonces es muy importante no solo el pedir la analítica, sino el cómo la interpretas luego, ¿no? Eso es. Hay una persona que comenta que en el caso de fibro, ¿qué terapeuta le podemos recomendar en Nutrición Científica Barcelona? Yo te diría que Laura Aragonés es una persona que te podría ayudar en ese caso específico, así que bueno, ella es la más adecuada para tu caso. También me pregunta alguien que cómo se pide cita conmigo. Ya lo hemos dicho antes que en la web, ¿no? Está toda la información para pedir cita y tenemos los horarios de los profesionales y aparezco yo también ahí. O sea que, bueno, ahí puedes entrar y ver y también está todo explicado cómo trabajamos y cuál es el equipo y esa es la manera. Exacto. Y bueno, la última pregunta ya para finalizar y para ansiedad generalizada te diría que Laura Aragonés, porque ella es psicóloga, es nutricionista, es experta en nutrición ortomolecular, en interpretación analítica, es una crack y es, bueno, tendrás como dos profesionales en uno porque te va a acompañar en el campo psicoterapéutico y en el campo nutricional de suplementación y de nutrición ortomolecular. ¿Vale? Bueno, Muy pues bien, nada, Cristina, un un placer placer. tenerte en el directo, un placer tenerte en el equipo. Y nada, vamos a hacer cosas muy interesantes, que la gente sepa que vamos a hacer una oncología integrativa top, ultra mega top, y que nada, que cualquier duda que tengan pueden contactar contigo, conmigo, escribirnos en Nutrición Científica Barcelona. Y nada, ya en un futuro ya volveremos a hacer otro directo de cosas más específicas de oncología ortomolecular. Eso es. Muy bien, pues un Bueno, placer pues ya os hemos dicho dónde estamos ubicados, os hemos dicho un poco a lo que nos dedicamos, esperamos poder ayudar a muchas personas porque de verdad se necesita un tipo de medicina diferente y ojalá cada vez haya más profesionales que se unan a nuestra visión. Pues nada, buenas noches, gracias por estar aquí en el directo y que tengáis buena semana. Adiós.